Mi hermano hizo que la policía se llevara a mi hijo de 10 años esposado por una falsa acusación. Mis padres. Mi hermano hizo que la policía se llevara a rastras a mi hijo de 10 años, esposado, por una falsa acusación. Mis padres lo vieron todo y no hicieron nada. Lo que hice a continuación destruyó todas sus carreras. Muy bien, Reddit. Mi hermano llamó a la policía por mi hijo de 10 años, alegando que había robado un Rolex de $15.000. Mis padres lo respaldaron. La policía se llevó a mi hijo esposado mientras yo estaba salvando la vida de alguien en el hospital. Cuando descubrí lo que realmente sucedió, me aseguré de que todos los involucrados pagaran por ello. Aquí está toda la historia. Soy Carter, un hombre de 40 años, cardiólogo en un hospital importante de California. Tengo un buen trabajo, una bonita casa en los suburbios, mi esposa Rachel y 2 hijos, Dylan, que tenía 10 años en ese momento, y Sophie, que tenía 6. Llevamos una vida bastante tranquila. Trabajo muchas horas en el hospital, llego a casa y ayudo con los deberes. Los fines de semana son para la familia. Nada lujoso, solo una sólida existencia de clase media, haciendo lo que amo y ganando buen dinero con ello. El camino para convertirme en cardiólogo no fue fácil: 4 años de licenciatura, 4 años de facultad de medicina, 3 años de residencia en medicina interna y luego otros 3 años de especialización en cardiología. Para cuando terminé mi formación, tenía 32 años, una deuda estudiantil masiva y apenas comenzaba a construir mi carrera. Pero amaba el trabajo, la precisión requerida, el impacto directo en la supervivencia del paciente, la satisfacción de arreglar algo tan complejo como el corazón humano. Ahora, a los 40, llevo 8 años como cardiólogo titular. Me especializo en procedimientos intervencionistas, de esos en los que pasas catéteres a través de las arterias, colocas stents y, ocasionalmente, abres el tórax cuando las cosas van muy mal. Es un trabajo de alta presión que requiere manos firmes y un pensamiento claro bajo estrés. Las vidas dependen de que tomes la decisión correcta en momentos críticos. Esa responsabilidad nunca se aligera, pero aprendes a llevarla. Mi salario en el hospital es sólido, alrededor de $380.000 anuales, más bonificaciones por estar de guardia y atender procedimientos de emergencia. Rachel y yo compramos nuestra casa hace 5 años, una casa de 4 habitaciones en un barrio tranquilo con buenas escuelas. Nada extravagante, pero cómoda. No somos gente ostentosa. Rachel trabaja a tiempo parcial como enfermera escolar, principalmente porque le gusta tener su propia carrera y contribuir, no porque necesitemos el dinero. Ahorramos, invertimos, vivimos por debajo de nuestras posibilidades. La estabilidad financiera nos importa a ambos. El campo de la medicina no es para todos. Las horas son brutales. El estrés es constante. Y literalmente tienes la vida de las personas en tus manos. Pero hay algo profundamente satisfactorio en arreglar un corazón que falla, en enviar a alguien a casa con su familia cuando llegó a las puertas de la muerte. Esa satisfacción es lo que me mantiene en pie durante las semanas de 60 horas y las llamadas de emergencia a las 3 de la madrugada. Mis padres viven a unos 20 minutos de distancia, en una gran casa de estilo español que compraron en los años 90. La propiedad ocupa aproximadamente medio acre y tiene un patio trasero enorme que es básicamente un parque. Tienen un patio con una parrilla empotrada, un brasero e incluso un pequeño huerto que mi madre cuida obsesivamente. El patio trasero siempre fue el principal atractivo para las reuniones familiares. Mucho espacio para que los niños corrieran a sus anchas mientras los adultos hablaban dentro. Todavía los veíamos la mayoría de los fines de semana porque la familia importa. O al menos eso pensaba yo en aquel entonces. Los almuerzos de los domingos eran una tradición. Mi madre cocinaba comidas elaboradas, mi padre asaba a la parrilla si el tiempo era bueno, y todos nos sentábamos alrededor de su mesa de comedor como en una especie de pintura de Norman Rockwell. A Dylan le encantaba ir allí. Se pasaba toda la semana preguntando cuándo visitaríamos de nuevo a la abuela y al abuelo. Sophie siempre fue más callada al respecto, más reservada. Pero supuse que era solo su personalidad. Es naturalmente introvertida. O eso creía. Mi padre está jubilado ahora. Pasó 35 años como ingeniero eléctrico antes de retirarse hace 5 años. Una carrera sólida, un buen paquete de jubilación, es dueño de la casa en su totalidad.
Es del tipo práctico. Arregla las cosas él mismo. Tiene opiniones sobre política y deportes. Un típico padre de la generación boomer. Mi madre fue ama de casa cuando Blake y yo éramos pequeños. Luego volvió a trabajar a tiempo parcial haciendo tareas administrativas en un colegio comunitario local. Se jubiló hace 3 años y ahora llena su tiempo con la jardinería, el club de lectura y estando demasiado involucrada en los asuntos de todos. Luego está mi hermano Blake, 4 años mayor que yo, un abogado de renombre con su propio bufete. Se ha hecho un nombre en los círculos legales de California, del tipo de conexiones en las que conoce a jueces, fiscales y a la mitad del departamento de policía por su nombre de pila. Y le encanta recordárselo a todo el mundo. No podemos tener una cena familiar sin que Blake suelte alguna historia sobre ganar un caso o relacionarse con alguien importante. Blake abrió su propio bufete hace unos 10 años. Después de pasar 5 años en una firma de tamaño mediano construyendo su reputación y su lista de clientes. Se centra en la defensa penal, principalmente delitos de cuello blanco, malversación, fraude, evasión de impuestos, el tipo de casos en los que los clientes pueden permitirse pagar tarifas premium. Su firma creció hasta tener unos 8 empleados, otros 3 abogados, 2 asistentes legales y personal de apoyo. Estaba ganando más de $500,000 al año, quizás más. Nunca daba cifras exactas, pero le encantaba soltar indirectas sobre su éxito. El tipo conducía un Tesla, llevaba relojes Rolex. Sí, qué ironía. Vivía en una mansión gigantesca en una de esas comunidades cerradas donde la asociación de propietarios te multa si la hierba está 1 centímetro más alta de lo debido. Su esposa, Nicole, venía de una familia adinerada. Su padre era dueño de una cadena de concesionarios de automóviles en todo el sur de California. Enviaban a su hijo Austin a una escuela privada, tomaban vacaciones en Europa cada verano. Básicamente vivían el estilo de vida que Blake pensaba que demostraba que lo había logrado. Y Blake nunca dejaba que nadie lo olvidara. Cada reunión familiar se convertía en su carrete personal de momentos destacados. Historias sobre su último caso de alto perfil, soltando nombres de jueces con los que jugaba al golf, mencionando que fiscal le debía un favor. Mi madre se lo tragaba todo, hablando constantemente de mi hijo el abogado exitoso, a cualquiera que quisiera escuchar. Mi padre era más sutil, pero claramente orgulloso de los logros de Blake. Blake y yo nunca hemos sido cercanos. Siempre ha tenido esa actitud de superioridad, constantemente tratando de superarme o de lanzar indirectas sutiles sobre mi carrera en comparación con la suya. Debe ser agradable trabajar para otra persona, decía sobre mi trabajo en el hospital, ignorando convenientemente que soy un especialista que gana un dinero excelente mientras él se ahoga en los gastos generales del negocio y los costos de adquisición de clientes. ¿Cuándo vas a abrir tu propia consulta? Preguntaba como si trabajar en un hospital importante fuera de alguna manera conformarse. La competencia entre nosotros se remonta a la infancia. Blake era el primogénito, el niño de oro, el que entró en la mejor universidad y luego en la facultad de Derecho. Yo era el hermano menor que eligió la medicina, algo que mis padres apoyaron pero nunca celebraron de la misma manera. Cuando Blake aprobó el examen de abogacía, mis padres le organizaron una gran fiesta. Invitaron a la mitad del vecindario. Cuando terminé mi especialización en cardiología, tuvimos una cena familiar. Eso resume bastante bien la dinámica. Lo que realmente me molestaba era cómo Blake trataba a Rachel y a los niños. Hacía comentarios condescendientes sobre el hecho de que Rachel trabajara a tiempo parcial, sugiriendo que estaba desperdiciando su educación al no seguir una carrera a tiempo completo. No importaba que Rachel hubiera tomado la decisión deliberada de tener más flexibilidad para nuestra familia. Blake no podía entender nada que no encajara en su definición de éxito, ingresos máximos, prestigio máximo, máximo todo. Con Dylan y Sophie, Blake era, en el mejor de los casos, displicente. Los comparaba desfavorablemente con Austin, hablando de los logros de Austin en la escuela privada, sus resultados en los exámenes, sus planes para una universidad de la Ivy League. Dylan era un buen estudiante en su escuela pública, hacía amigos fácilmente, destacaba en los deportes. Pero para Blake, eso era básico, nada impresionante. La naturaleza tranquila de Sophie la hacía prácticamente invisible para él. A veces olvidaba su nombre, la llamaba la pequeña cuando se molestaba en reconocerla.
La ironía es que Austin es un chico decente, a pesar de la crianza de Blake. Es tranquilo, educado, parece casi avergonzado por la constante fanfarronería de su padre. Lo veía jugar con Dylan y Sophie en las reuniones familiares, siendo realmente un buen primo mayor, y me preguntaba cómo había salido tan bien con Blake como modelo a seguir. Quizás Nicole lo equilibraba. Siempre ha sido más sensata que su esposo, aunque soporte sus tonterías. La dinámica de mis padres con Blake y conmigo era un ejemplo de libro de texto del niño de oro contra el chivo expiatorio. Blake no podía hacer nada mal. Si se perdía un evento familiar, era porque estaba muy ocupado e importante. Cuando yo me perdía uno debido a una cirugía de emergencia, no puedes encontrar a alguien que te cubra. El costoso estilo de vida de Blake era una aspiración. Mis elecciones más modestas eran ir demasiado a lo seguro. Aprendí hace años a no entrar en su juego. Dejar que tuviera su momento de gloria, su necesidad de sentirse superior. Yo tenía mi carrera, mi familia, mi propia definición de éxito que no requería una validación constante. Pero esa dinámica, en la que Blake siempre tenía la razón y se esperaba que yo cediera, preparó el escenario para lo que sucedió. En el mundo de Blake, él era la figura de autoridad y todos los demás, incluyéndome a mí, se alineaban. Eso incluía creerle a él por encima de un niño de 10 años. Está casado con Nicole. Tienen un hijo de 15 años, Austin. Blake trata a ese niño como si lo estuviera entrenando para ser el próximo juez de la Corte Suprema. Todo gira en torno al legado, el éxito y hacer las conexiones correctas. Mientras tanto, mi enfoque con Dylan y Sophie es más simple: sean buenas personas, trabajen duro, traten a los demás con respeto. Un concepto radical, lo sé. Mi relación con Blake ha sido tensa durante años. Él es el niño de oro, el abogado exitoso, del que mis padres se jactan en cada oportunidad. Yo solo soy el médico. Una carrera sólida, nada llamativo, no vale la pena mencionarlo a menos que alguien pregunte directamente. Esa dinámica probablemente debería haberme advertido de lo que se avecinaba, pero no esperas que tu propia familia te haga lo que te hicieron. El incidente ocurrió un sábado de junio de 2023, hace casi 2 años ya. Pero esos recuerdos todavía me asaltan a veces cuando intento dormir. Me despierto pensando en mi hijo, asustado y confundido en una comisaría, y la rabia vuelve a inundarme por completo. Esa mañana comenzó con normalidad. Habíamos planeado la visita a principios de semana. Mi madre había llamado el martes, preguntando si vendríamos a almorzar el sábado. Quería hacer su famosa lasaña. Los niños estaban emocionados, especialmente Dylan. Había estado hablando toda la semana de jugar al fútbol con el abuelo en el patio trasero. Sophie estaba más callada al respecto, pero ese era su modo por defecto. Prefería quedarse dentro con libros y colorear en lugar de correr por ahí. El sábado por la mañana, pasé 1 hora en casa revisando archivos de pacientes y notas quirúrgicas. Tenía un caso complejo programado para el lunes, un reemplazo de válvula en un hombre de 62 años con estenosis severa, y quería estar preparado. Rachel preparó el desayuno mientras los niños veían dibujos animados. Una escena doméstica pacífica que se sentía perfectamente ordinaria. Ninguna señal de advertencia de que en unas pocas horas nuestras vidas implosionarían. Rachel nos llevó a casa de mis padres. Sinceramente, soy un pésimo conductor y ella se ha acostumbrado a ser mi chofer para las visitas familiares. No es que no sepa conducir, es más que soy excesivamente cauteloso hasta el punto de ser molesto. 25 km por hora por debajo del límite de velocidad. Uso excesivo del freno. Tratar cada incorporación como una operación militar. Rachel es paciente al respecto. Toma el volante cada vez que vamos a algún sitio juntos. Los niños ya ni lo cuestionan. Mamá conduce. Papá navega y se encarga de la radio. Durante todo el trayecto, Dylan estaba emocionado, saltando en su asiento, preguntando si el abuelo había arreglado la portería de fútbol en el patio trasero. Mi padre había prometido reparar la red la última vez que los visitamos, y Dylan se lo estaba recordando. Dylan siempre ha sido así, enérgico, entusiasta con todo, confiando en que los adultos cumplirán sus promesas. Esa confianza estaba a punto de hacerse añicos de la peor manera posible. Sophie estaba sentada tranquilamente a su lado, mirando por la ventana, sin decir mucho.
Le pregunté un par de veces si estaba bien, pero ella solo asintió y me dio respuestas de una sola palabra. ¿Bien? Sí. Vale. Recuerdo haber pensado que tal vez estaba cansada o simplemente quería quedarse en casa ese día. A veces los niños se ponen de mal humor con las obligaciones familiares. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, habría respetado ese instinto, habría dado la vuelta al coche y habría mantenido a mis hijos a salvo. Mirando hacia atrás, quizás Sofía sintió algo que yo no. Los niños a veces tienen ese instinto, esa sensación de que algo no va bien, aunque no puedan articular por qué. Siempre había sido más cautelosa con la familia de Blake que Dylan. Dylan confiaba en todos hasta que le daban una razón para no hacerlo. Sofía observaba primero, decidía después. Se sentaba en silencio durante las reuniones familiares, observando las interacciones, leyendo el ambiente de una manera que la mayoría de los niños de 6 años no lo hacen. Hubo un incidente meses antes en el que Blake le había gritado a Dylan por correr demasiado cerca de su coche, preocupado por las huellas dactilares en el Tesla. A Dylan le había dolido la dureza, pero se recuperó en minutos. Sophie, que había estado observando desde el porche, se negó a acercarse a Blake durante el resto de esa visita. Maniobraba físicamente para mantener a alguien entre ella y él. Una evasión deliberada que Rachel y yo notamos, pero no la presionamos al respecto. Los niños tienen derecho a tener preferencias sobre sus parientes. Llegamos sobre las 9 de la mañana. La familia de Blake ya estaba allí. Él, Nicole y Austin sentados en el salón. Blake apenas levantó la vista de su teléfono cuando entramos. Solo me hizo un breve gesto con la cabeza antes de volver a cualquier correo electrónico importante que estuviera leyendo. El tipo siempre estaba con su teléfono, revisando constantemente los mensajes como si estuviera gestionando alguna crisis, incluso los fines de semana. Austin estaba haciendo lo mismo que hacen los adolescentes, pegado a su pantalla, con los auriculares puestos, existiendo en cualquier mundo digital que importara más que el tiempo familiar real. Nicole, sin embargo, nos saludó calurosamente. Siempre ha sido la mitad más sociable de ese matrimonio. Abrazó a Rachel, elogió el vestido de Sophie, preguntó por mi trabajo. La típica charla trivial que hizo que la mañana se sintiera cómoda. Mi madre estaba en la cocina preparando el almuerzo, aunque no comeríamos hasta dentro de horas. Es una de esas personas que empieza a cocinar al amanecer para una comida de la 1 de la tarde. Necesita que todo esté perfecto. Mi padre estaba fuera jugueteando con la parrilla, aunque era demasiado temprano para empezar a cocinar. Esta era su rutina. Mantenerse ocupados, seguir moviéndose, asegurarse de que todo esté perfecto para las reuniones familiares. La primera hora transcurrió como siempre. Dylan corrió directamente al patio trasero como si lo hubieran liberado del cautiverio. Cogió el balón de fútbol del garaje, empezó a driblar por el césped, organizando su propio partido ya que el abuelo todavía estaba jugueteando con la parrilla. Podía oírlo ahí fuera, hablando solo, narrando su propio partido de fútbol como hacen los niños. Dylan se va por la izquierda, supera al defensa, dispara, gol. Sophie se quedó cerca de Rachel, sentada tranquilamente en el sofá, coloreando ocasionalmente en un libro que había traído. Tenía toda una bolsa de material de arte, lápices de colores, rotuladores, libros para colorear, papel de dibujo. Se instalaba en un rincón de la habitación, creando su propio pequeño mundo mientras los adultos hablaban a su alrededor. Esa era su zona de confort, estar presente, pero no necesariamente participar. Hablé con mis padres sobre el trabajo, el hospital, cosas aburridas de adultos. Compartí algunas historias sobre casos recientes. Nada con detalles de pacientes, solo anécdotas generales sobre los desafíos de la cardiología intervencionista. Mi padre hizo preguntas sobre el lado técnico, genuinamente interesado en los procedimientos. Mi madre principalmente escuchaba, comentando ocasionalmente lo estresante que debía ser mi trabajo. Blake intervenía de vez en cuando con historias sobre su último caso, asegurándose de que todos supieran lo brillante y conectado que era. Estaba defendiendo a un CEO acusado de malversar fondos de su propia empresa. Y por la forma en que Blake lo contaba, él solo estaba salvando a un hombre inocente de un sistema de justicia corrupto. No importaba que la evidencia fuera aparentemente bastante condenatoria. En la versión de Blake, él era el héroe que superaba en astucia a los fiscales perezosos.
Mi madre estaba pendiente de cada una de sus palabras, haciendo preguntas de seguimiento, expresando asombro por su destreza legal. Mi padre asentía, claramente orgulloso. Mientras tanto, yo estaba sentado allí pensando en cómo Blake probablemente facturaba $600 la hora para defender a personas que robaban a sus empleados. Pero bueno, no era mi problema. Protocolo estándar de reunión familiar. Todos desempeñando sus roles asignados. Blake el abogado exitoso. Yo el médico estable. Mis padres, los abuelos orgullosos. Rachel, la esposa solidaria, y los niños siendo niños. Una armonía superficial que enmascaraba todas las dinámicas y resentimientos subyacentes. Entonces, a las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Emergencia del hospital. La voz de mi colega era urgente. Un accidente grave, una víctima en estado crítico, trauma cardíaco, necesitaba cirugía inmediata o el paciente no sobreviviría a la tarde. Esta es la realidad de ser cardiólogo. A las emergencias no les importa que sea sábado o que estés en un almuerzo familiar. El corazón de alguien deja de funcionar, ¿verdad? Y de repente tus planes de fin de semana ya no importan. Me levanté de inmediato. Rachel se ofreció a llevarme. Sabía que en una situación de emergencia, tener a alguien que realmente supiera conducir ahorraría minutos preciosos. Antes de irnos, comprobé cómo estaban los niños. Dylan estaba jugando en el patio trasero, tan feliz como podía estar. Sophie seguía en el sofá con su libro para colorear. Encontré a mi madre en la cocina y le pedí que vigilara a los niños, que les diera de almorzar cuando fuera la hora. Volveríamos tan pronto como terminara la cirugía. Ella aceptó de inmediato. ¿Por qué no lo haría? Eran sus nietos. Mis padres los habían cuidado docenas de veces antes sin incidentes. No tenía ninguna razón para pensar que esta vez sería diferente. Si pudiera volver a ese momento, si tuviera la más mínima idea de lo que estaba a punto de suceder, habría cogido a ambos niños y los habría llevado al hospital para que se sentaran en la sala de espera. Pero no sabes estas cosas. Confías en que tu familia haga lo mínimo indispensable, no hacer daño a tus nietos. Aparentemente, eso era pedir demasiado. Rachel y yo llegamos al hospital en 20 minutos. El paciente ya estaba preparado para la cirugía, y la situación era peor de lo que se había informado inicialmente. Trauma torácico severo, ventrículos dañados, hemorragia interna que estaba llenando la cavidad pericárdica. Pasamos 3 horas intensas en ese quirófano trabajando para estabilizar el corazón, reparar el daño y hacer que el sistema cardiovascular de esta persona volviera a funcionar. La cirugía fue un éxito. A la 1 de la tarde, el paciente estaba estable, fue trasladado a la UCI con un pronóstico decente de recuperación. Sentí esa familiar oleada de satisfacción. Otra vida salvada. Otra familia que no estaría planeando un funeral. Rachel y yo almorzamos rápidamente en la cafetería del hospital y luego volvimos a casa de mis padres a recoger a los niños. Llegamos sobre las 2 de la tarde. En el momento en que entré por la puerta, supe que algo iba catastróficamente mal. Dylan no estaba allí. Su risa, su energía constante, el sonido de él corriendo, todo ausente. El salón estaba en un silencio sepulcral. Sophie estaba acurrucada en el sofá, con la cara pálida, pareciendo más pequeña que sus 6 años. Mis padres estaban sentados frente a ella, con aspecto incómodo. Toda la familia de Blake estaba allí, también en silencio, con una extraña tensión en el aire que me revolvió el estómago. Tan pronto como Sophie vio a Rachel, saltó del sofá y corrió hacia ella, agarrándose a Rachel como si se estuviera ahogando y Rachel fuera una balsa salvavidas. Sus pequeños hombros temblaban. Luego miró a Rachel y dijo con una voz diminuta y asustada, «Mamá, la policía se llevó a Dylan». El tiempo se detuvo. Literalmente no podía procesar lo que acababa de decir. ¿Policía? ¿Dylan? Mi hijo de 10 años que se suponía que estaba jugando en el patio trasero. Las palabras no tenían sentido juntas, como oír a alguien decir, el sol salió a medianoche. Me giré para encarar a mis padres, luego a Blake. ¿Dónde está Dylan? ¿Qué demonios quiere decir con que la policía se lo llevó? Blake se levantó lentamente con una expresión de calma exasperante en su rostro. Me miró directamente a los ojos y dijo, tu hijo robó mi Rolex,
Vale unos $15.000. No quiso admitirlo y devolverlo. Así que llamé a la policía. La habitación se inclinó. De hecho, tuve que apoyarme en la pared porque la rabia y la confusión me golpearon tan fuerte que me sentí mareado. ¿Llamaste a la policía por mi hijo de 10 años? ¿Estás completamente loco? Me robó, dijo Blake como si estuviera explicando matemáticas básicas. Las acciones tienen consecuencias. La policía le enseñará a comportarse correctamente. No podía creer lo que estaba oyendo. Me volví hacia mis padres, esperando que explicaran que esto era una especie de broma macabra, que obviamente habían intervenido, que obviamente habían detenido esta locura. Pero ellos simplemente se quedaron allí, en silencio, sin mirarme a los ojos. Mi madre parecía incómoda. Mi padre parecía cansado. Ninguno dijo una palabra para defender a su nieto. Papá, dije, mi voz temblando con una furia apenas contenida. ¿Dejaste que se llevaran a Dylan? ¿A tu nieto? Tiene 10 años. Mi padre finalmente habló, su voz tranquila. Blake dijo que Dylan robó el reloj. Le preguntamos a Dylan varias veces si lo había cogido. Seguía diciendo que no, pero Blake estaba seguro. La policía vino y se llevó a Dylan a la comisaría para interrogarlo. Para interrogarlo, repetí las palabras lentamente. Dejaste que la policía se llevara a mi hijo para interrogarlo sin llamarme primero. Estabas en cirugía, dijo mi madre débilmente. No queríamos molestarte durante una operación de emergencia. La lógica era tan retorcida que de hecho me reí. Así que, en lugar de eso, dejasteis que la policía se llevara a mi hijo y traumatizara a mi hija viéndolo todo. Blake intervino, todavía con ese tono calmado y exasperante. Dylan no paraba de mentir diciendo que no había cogido el reloj. A veces los niños necesitan aprender por las malas que mentir tiene consecuencias. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. El instinto protector de padre, la rabia por esta injusticia, la traición absoluta de mi propia familia, todo se cristalizó en una furia fría y concentrada. Saqué mi teléfono y llamé a la comisaría, preguntando dónde estaba mi hijo y exigiendo hablar con quienquiera que estuviera manejando su caso. Confirmaron que Dylan estaba allí, siendo interrogado por robo. Les dije que era su padre, que nunca me habían notificado y que iba para allá inmediatamente. Luego me volví hacia Blake y le dije muy claramente, acabas de destruir tu propia vida. Espero que ese reloj valiera la pena. Él, de hecho, sonrió con suficiencia. No seas dramático. Es solo un interrogatorio. Rachel y yo nos fuimos de inmediato, llevándonos a Sophie con nosotros. Durante todo el trayecto a la comisaría, Sophie sostuvo la mano de Rachel, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando le pregunté qué había pasado, dijo con una vocecita, Dylan no cogió nada. Estuve con él todo el tiempo. El tío Blake está mintiendo. En la comisaría, encontré a mi hijo sentado en una sala de interrogatorios. Un niño de 10 años en una habitación diseñada para quebrar a criminales adultos. La habitación era exactamente como te la imaginas, paredes grises, una mesa de metal atornillada al suelo, ese espejo de 2 vías que todo el mundo sabe que está ahí. Dylan parecía tan pequeño en esa silla, empequeñecido por el mobiliario institucional. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Todo su lenguaje corporal gritaba miedo y confusión. Cuando me vio entrar, su rostro se descompuso. Saltó de la silla y corrió hacia mí, rodeándome con sus brazos, su pequeño cuerpo temblando con los sollozos que había estado conteniendo. Podía sentir lo tenso que estaba, apretado por el estrés y el miedo. Los niños no deberían sentirse así. Deberían sentirse seguros, protegidos, a salvo. Mi hijo se sentía como un animal acorralado. Papá, no cogí el reloj, dijo entre sollozos, su voz ahogada contra mi camisa. Te lo prometo, no lo hice. Se lo dije muchas veces, pero nadie me cree. El tío Blake sigue diciendo que estoy mintiendo, pero no lo estoy, papá. Te juro que no. La desesperación en su voz me rompió el corazón. Era un niño que nunca se había metido en problemas, que nunca había mentido sobre nada importante, y de repente era tratado como un criminal. Lo abracé y sentí que mi corazón se rompía y mi rabia crecía simultáneamente. Te creo,
campeón. Sé que no cogiste nada. Vamos a arreglar esto. Me hacían las mismas preguntas una y otra vez, continuó Dylan. Las palabras saliendo a borbotones ahora que se sentía seguro. ¿Dónde escondiste el reloj? ¿Por qué lo cogiste? ¿Qué hiciste con él? Yo seguía diciendo que no lo cogí, pero no me escuchaban. El tío Blake también estaba allí, diciéndoles que estaba mintiendo. ¿Por qué diría eso, papá? ¿Por qué mentiría sobre mí? Eso fue lo que más me destrozó. Dylan no podía comprender por qué un adulto en quien confiaba lo acusaría falsamente. Su visión del mundo era simple: los adultos decían la verdad, los adultos protegían a los niños. Especialmente la familia. Blake había destrozado esa confianza fundamental. El oficial que llevaba el caso, un tipo llamado Wright, se acercó con su informe. Tendría unos 40 y pocos años, parecía cansado, probablemente cerca del final de su turno. El niño mantiene que no cogió el reloj. Lo hemos interrogado durante unos 90 minutos. Sin pruebas o una admisión, no podemos proceder. Tendremos que esperar a que el denunciante proporcione más pruebas del robo. 90 minutos, repetí, manteniendo mi voz nivelada a pesar de querer gritar. Interrogaron a mi hijo de 10 años durante 90 minutos sin la presencia de sus padres, sin siquiera llamarnos primero. Wright tuvo la decencia de parecer incómodo, cambiando de peso, sin mirarme directamente a los ojos. La denuncia provino de su tío, un abogado con buena reputación en la comunidad. Blake es bien conocido en el departamento, ha trabajado con nosotros en numerosos casos. Los abuelos confirmaron que tenían la tutela legal en ese momento ya que usted no estaba localizable durante la cirugía. Seguimos el protocolo para interrogar a un menor bajo supervisión de custodia. Protocolo, la palabra me supo amarga en la boca. ¿Ese protocolo incluía comprobar si el reloj realmente faltaba? ¿O simplemente se fiaron de la palabra de mi hermano y se llevaron a mi hijo esposado basándose únicamente en su acusación? ¿Verificaron que algo había sido realmente robado antes de traumatizar a un niño de 10 años? La expresión de Wright cambió. Un destello de algo, culpa, quizás, o la comprensión de que la habían fastidiado. Operamos de buena fe cuando las denuncias provienen de abogados y miembros de la familia. Blake insistió en que el reloj fue sustraído durante la visita y que su hijo era la única persona que podría haberlo cogido. Fue muy convincente en su certeza. Estoy seguro de que lo fue. Mi hermano es muy bueno siendo convincente. Es literalmente su trabajo. Pero ser convincente no le da la razón. Estaba luchando por mantener mi voz calmada, profesional, cuando lo que quería era empezar a romper cosas. ¿Y las esposas? Eso también era parte del protocolo. Wright parecía aún más incómodo. Las esposas no eran estrictamente necesarias dada la edad del niño y la naturaleza no violenta de la acusación. Pero Blake, el tío, insistió en el procedimiento de arresto estándar, dijo que era importante que el niño entendiera la gravedad de los cargos de robo. Que a veces los niños necesitan experimentar las consecuencias para aprender. Eso lo sé yo todo. Blake no solo había llamado a la policía. Había solicitado específicamente que traumatizaran a Dylan, que lo esposaran, que lo trataran como a un criminal peligroso. Todo para darle una lección sobre un robo que nunca ocurrió. Esto no se trataba de un reloj perdido. Se trataba de poder, de Blake afirmando su dominio, de poner a mi hijo en su lugar. Quiero presentar una queja formal, dije, mi voz fría y precisa, contra mi hermano por presentar una denuncia falsa y contra quienquiera que haya autorizado el interrogatorio de un menor durante 90 minutos sin notificación parental. También necesito copias de todo. El informe, las notas del interrogatorio, las grabaciones si las tienen, todo, cada palabra, cada documento, cada pieza de evidencia que muestre exactamente lo que sucedió aquí hoy. Wright asintió lentamente, pareciendo darse cuenta de que esta situación estaba a punto de convertirse en un problema importante para todos los involucrados. Puedo arreglar eso, pero señor, debo decirle que su hermano tiene conexiones significativas con el departamento. Varios oficiales aquí han trabajado con él profesionalmente. El capitán lo considera un amigo. Esto podría complicarse si sigue adelante. Que se complique, dije, mirándolo directamente a los ojos.
No me importa si es el mejor amigo del jefe de policía y del gobernador. Traumatizó a mi hijo por algo que mi hijo no hizo. Eso va a tener consecuencias. Y si esas consecuencias incomodan a algunas personas, bueno, deberían haber pensado en eso antes de esposar a un niño de 10 años basándose únicamente en la palabra de su tío. Wright asintió de nuevo, con aspecto resignado. Le conseguiré esas copias. Para que conste, su hijo fue consistente en sus negaciones durante todo el interrogatorio. Nunca vaciló, nunca cambió su historia, no mostró ninguno de los signos conductuales típicos de engaño. Lo anoté en mi informe. Entonces, ¿por qué seguir interrogándolo durante 90 minutos? Porque su hermano seguía insistiendo en que no estábamos presionando lo suficiente, que el niño era un mentiroso hábil, que necesitábamos presionar más para obtener la verdad. Fue muy persistente. Por supuesto que lo fue. Blake probablemente disfrutó viendo a Dylan retorcerse, disfrutó demostrando su poder, disfrutó de toda la actuación. Llevamos a Dylan y Sophie a casa. Rachel pidió pizza porque cocinar era lo último en lo que alguien pensaba. Dylan se sentó en el sofá entre nosotros, todavía temblando ocasionalmente, pareciendo más pequeño de lo que debería. Sophie se sentó al otro lado de Rachel, sosteniendo la mano de su madre. Ambos niños estaban traumatizados por diferentes aspectos de la misma pesadilla. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron, Rachel y yo nos sentamos en nuestra habitación y planeamos nuestro próximo movimiento. Llamé a un amigo de la Facultad de Medicina que se había dedicado al derecho de negligencia médica y le pedí una recomendación de alguien que manejara acusaciones falsas y mala conducta policial. Me dio un nombre, Jennifer Walsh, una abogada que se especializaba exactamente en este tipo de casos. El lunes por la mañana, me tomé un día personal y fui a ver a Walsh. Llevé todos los documentos policiales, expliqué toda la situación. No oculté nada sobre las conexiones de Blake o la complicidad de mis padres. Ella escuchó todo, tomó notas y luego se reclinó con una expresión que no pude leer del todo. Esto es grave, dijo finalmente. Pero también es increíblemente procesable. Su hermano presentó una denuncia policial falsa. El oficial violó el procedimiento al no notificarle inmediatamente cuando su hijo menor fue puesto bajo custodia. Y está la cuestión del reloj en sí. ¿Su hermano ha demostrado siquiera que realmente falta? Ni idea, admití. Por lo que sé, lo puso en algún lugar y olvidó dónde, o está mintiendo por completo para demostrar algo. Entonces empezamos por ahí, dijo Walsh. Exigimos pruebas de que el reloj fue robado. Exigimos los registros y grabaciones del interrogatorio. Documentamos todo lo que se le hizo a su hijo y construimos un caso no solo contra su hermano, sino contra el departamento por cómo manejaron esto. Las conexiones de su hermano pueden haberlo llevado hasta aquí, pero no lo protegerán de una mala conducta documentada. Durante la semana siguiente, Walsh presentó mociones y demandas. El departamento de policía se vio obligado a entregar todos los registros del interrogatorio de Dylan. Obtuvimos grabaciones de todo el asunto, 90 minutos de mi hijo asustado insistiendo en que no cogió el reloj mientras los oficiales y Blake lo presionaban para que confesara. Fue una de las cosas más difíciles que he escuchado en mi vida. Oír la voz de Dylan volverse más pequeña y asustada a medida que continuaba el interrogatorio. La grabación también capturó a Blake instruyendo a los oficiales sobre cómo interrogar a Dylan, qué preguntas hacer, cómo presionarlo. Un abogado usando su conocimiento de las tácticas de interrogatorio contra su propio sobrino. Esa grabación por sí sola fue suficiente para revolverme el estómago. Walsh también citó los registros financieros y los registros telefónicos de Blake, buscando pruebas de que el reloj siquiera existía y que realmente faltaba. Resultó que Blake había presentado una reclamación al seguro por el reloj 6 meses antes, alegando que estaba dañado sin posibilidad de reparación. Su compañía de seguros le había pagado $14,000. El reloj que, según él, Dylan robó, o ya no existía o Blake estaba cometiendo fraude al seguro además de presentar una denuncia policial falsa. Cuando Walsh presentó esta evidencia al fiscal del distrito, abrieron una investigación de inmediato. Las conexiones de Blake de repente no importaron tanto cuando se enfrentaba potencialmente a múltiples cargos, por delitos graves. A la fiscalía le encantaban los casos que involucraban a abogados corruptos, daban buena prensa y ayudaban a limpiar la reputación de la profesión legal.
Mientras esto sucedía, mis padres empezaron a llamar. Primero, mi madre llorando, preguntando por qué estaba escalando las cosas innecesariamente. Luego mi padre, usando su voz severa, diciéndome que estaba destrozando a la familia por un malentendido. Blake también llamó, alternando entre amenazarme con acciones legales e intentar actuar como si pudiéramos resolver esto entre nosotros. Los bloqueé a todos. Cada número, cada dirección de correo electrónico, cada forma posible que tenían de contactarme. Rachel hizo lo mismo. Estábamos hartos de ser los miembros de la familia que se tragaban el maltrato en nombre de mantener la paz. Mis padres aparecieron en nuestra casa una noche, 3 semanas después del incidente. Los vi por la ventana. Traían bolsas de regalo, probablemente pensando que podrían suavizar esto con regalos para los niños. Ni siquiera abrí la puerta. Grité a través de ella, váyanse ahora o llamo a la policía. Carter, por favor, respondió mi madre. Necesitamos hablar de esto como adultos. Los adultos no dejan que arresten a sus nietos por mentiras, respondí. Los adultos no se ponen del lado de un mentiroso en lugar de la víctima. Fuera de mi propiedad. Mi padre lo intentó a continuación. Hijo, Blake cometió un error. ¿No podemos superar esto? Es tu hermano. Eso fue lo que me hizo perder la paciencia. Dejó de ser mi hermano cuando esposó a mi hijo. Vosotros dejasteis de ser mis padres cuando permitisteis que sucediera. Esto no es un error. Fue una elección. Todos vosotros tomasteis decisiones. Ahora os toca vivir con las consecuencias. Finalmente se fueron, pero no antes de que llamara al 911 y los denunciara por allanamiento de morada e intento de intimidación de testigos. La policía lo documentó, añadiéndolo al creciente expediente del caso. Cada acción que tomaron para intentar que esto desapareciera solo cavó su propia fosa aún más hondo. El proceso legal siguió adelante. Dylan fue examinado por un psicólogo infantil que documentó el trauma de su interrogatorio, ansiedad, pesadillas, miedo a la policía, problemas de confianza. El informe fue demoledor, pintando un cuadro claro de cómo este incidente había dañado a un niño que no había hecho nada malo. Blake fue acusado de presentar una denuncia policial falsa e intento de fraude al seguro. Wright, el oficial que había llevado a cabo el interrogatorio, fue acusado de violar el procedimiento relativo a menores y de violaciones de los derechos constitucionales. Mis padres no fueron acusados penalmente, pero solicité una orden de alejamiento permanente contra ellos, citando el sufrimiento emocional de mis hijos y su papel en permitir la falsa acusación. Blake intentó usar sus conexiones para hacer que todo desapareciera. Pidió favores, contactó a colegas, trató de presionar a la fiscalía para que retiraran los cargos, pero la evidencia era demasiado sólida, el caso demasiado público. Las noticias locales se habían hecho eco de la historia, abogado prominente acusado de presentar una denuncia falsa contra su sobrino. Su reputación se desmoronaba en tiempo real. El juicio de Wright fue el primero. Con todas las pruebas que Walsh había recopilado, fue brutal. La grabación del interrogatorio de Dylan se reprodujo en el tribunal. El juez y el jurado escucharon la voz de mi hijo de 10 años, asustada y confusa, insistiendo en que no cogió el reloj, mientras Wright y Blake lo presionaban para que confesara algo que no hizo. Wright intentó defenderse, alegando que siguió el protocolo y no tenía motivos para dudar de la historia de Blake. Pero las violaciones eran claras: no notificar inmediatamente a los padres, realizar un interrogatorio prolongado a un menor sin abogado ni presencia de los padres, permitir que un civil, Blake, dirigiera el interrogatorio. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, culpable de todos los cargos. Wright fue sentenciado a 3 años de prisión, despedido de la fuerza policial e inhabilitado permanentemente para ejercer en las fuerzas del orden. También se le ordenó pagar a Dylan $1,5 millones en daños y perjuicios. Lo vi llorar en el tribunal cuando se leyó la sentencia, su carrera y su vida destruidas por sus propias elecciones. El juicio de Blake fue el siguiente. Y si el juicio de Wright fue brutal, el de Blake fue devastador. La evidencia de la reclamación al seguro combinada con la denuncia policial falsa pintaba el cuadro de un hombre que o bien había cometido fraude o había acusado falsamente a un niño para encubrir su propio error. La grabación de él instruyendo a Wright durante el interrogatorio de Dylan mostraba una crueldad calculada hacia su propio sobrino. El abogado de Blake lo intentó todo,
testigos de carácter hablando de su servicio comunitario, su exitoso bufete, su familia. Pero nada de eso importaba frente a la grabación de Dylan llorando mientras Blake presionaba a los oficiales para quebrarlo. El jurado vio a un hombre poderoso usando su posición y conexiones para traumatizar a un niño, y no lo toleraron. Culpable de ambos cargos. 4 años de prisión, $500.000 en daños y perjuicios para Dylan, e inhabilitación permanente. Su bufete de abogados cerró una semana después del veredicto. Todas esas conexiones de las que se había jactado durante años se desvanecieron de la noche a la mañana. Resulta que, cuando eres un abogado inhabilitado que se enfrenta a la cárcel, tu red profesional decide que en realidad nunca te conocieron tan bien. Vi a Blake derrumbarse en el tribunal cuando se anunció la inhabilitación. Todos esos años construyendo su bufete, su reputación, su red. Desaparecidos. Nicole estaba sentada en la última fila con aspecto devastado, probablemente calculando cómo mantener a Austin y a sí misma con Blake en prisión y sin ingresos. Una parte de mí se sintió mal por ella y Austin. No habían hecho nada malo, pero Blake había tomado sus decisiones y su familia tendría que vivir con las consecuencias junto a él. Mis padres no fueron procesados penalmente, pero la orden de alejamiento fue concedida. Una restricción permanente que les impide acercarse a menos de 150 metros de mí, Rachel, Dylan o Sophie. Ningún contacto de ninguna forma. El juez fue claro en su fallo, su incapacidad para proteger a su nieto y sus intentos posteriores de intimidarnos para que retiráramos los cargos demostraron que representaban una amenaza continua para el bienestar de mi familia. Mi madre lloró en el tribunal cuando se leyó la orden. Mi padre estaba sentado allí, pareciendo haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. No sentí nada. Quizás eso me convierte en alguien frío. Pero habían elegido a Blake por encima de Dylan. Habían visto a la policía llevarse a su nieto de 10 años y no habían hecho nada para detenerlo. Eso no es algo que se perdona solo porque ahora se arrepientan. Después de los juicios, la vida volvió lentamente a la normalidad. Dylan tuvo unos meses difíciles. Pesadillas sobre la policía, ansiedad cuando veía oficiales en público, problemas de confianza que requirieron terapia, pero los niños son resilientes. Con tiempo y apoyo, se curó. Las pesadillas se desvanecieron. Su sonrisa regresó. Se unió al equipo de fútbol de su escuela y se convirtió en uno de sus mejores jugadores. Sophie salió más de su caparazón después de que cortamos el contacto con mis padres y Blake. Resulta que siempre se había sentido incómoda a su alrededor, pero no podía articular por qué. Los niños a veces sienten cosas que los adultos pasan por alto. Ahora tiene 8 años, es más segura de sí misma. Y de hecho habla y ríe durante las cenas familiares en lugar de sentarse en silencio. Eliminar a los miembros tóxicos de la familia le dio espacio para ser ella misma. Rachel mantuvo a nuestra familia unida durante todo el proceso. Fue la presencia constante cuando yo estaba consumido por la rabia y los procedimientos legales. Mantuvo estable la rutina de Dylan y Sophie, se aseguró de que se sintieran seguros y amados a pesar del caos. No sé qué hice para merecer una compañera como ella, pero estoy agradecido cada día. 2 años después, estamos en un buen lugar. Dylan tiene ahora 12 años, prospera en la escuela, es la estrella de su equipo de fútbol. Cuando lo veo jugar, a veces recuerdo a ese niño asustado de 10 años en la comisaría, y me siento agradecido de que lo haya superado. Sophie tiene 8 años, sigue siendo más tranquila que su hermano, pero es genuinamente feliz. No ha mencionado a sus abuelos ni una vez en 2 años, y yo no saco el tema. En cuanto a mis padres y Blake, he bloqueado toda forma de contacto. Otros miembros de la familia me contactan ocasionalmente, sugiriendo que debería perdonar y reconectar. Cada vez, o cuelgo o me marcho. No hay nada que discutir. Algunas cosas no se pueden perdonar. Cuando dejas que la policía espose y traumatice a tu nieto de 10 años por una mentira, no tienes derecho a volver de eso. Blake está cumpliendo su condena, y por lo que he oído por ahí, la prisión no ha sido amable con un exabogado. Wright está en una instalación diferente, probablemente pasándolo igual de mal como es policía. Sus decisiones destruyeron sus vidas, y no pierdo el sueño por ello. Mis padres intentaron aparecer en la escuela de Dylan una vez, aparentemente pensando que podrían verlo durante el recreo. La escuela había recibido copias de la orden de alejamiento y me llamó de inmediato.
Llamé a la policía. Se presentaron y documentaron la violación. Mis padres no lo han vuelto a intentar desde entonces. Con el tiempo, entenderán que la relación ha terminado. Tomaron su decisión. Viven con ella. Si te ha gustado este vídeo, por favor, presiona ese botón de suscripción. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.